estos asuntos tenemos con nosotros a César Sinde, periodista de Decisión Radio. Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Con vosotros. A ver si te oigo porque ahora mismo, ahora me parece. ¿Me oyes? Sí. Ahora ¿Me oyes? sí. ¿Me oyes? Sí. Te oigo perfectamente. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Genial, encantado de volver a verte, querida Rebeca. Igualmente, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más. Vamos a hablar del caso Mediador, porque es el caso que no debemos olvidar ahora mismo. Si te parece, vamos a ver un vídeo que ha publicado este martes el Partido Popular, en el que hace un poco recopilación de casos de prostitución que tienen que ver con el Partido Socialista y cómo el Partido Socialista se ha empeñado también en los últimos años en ir de adalides de aquellos que quieren abolir la prostitución para luego ser quienes precisamente más uso hacen de esta, ¿no? Vamos a ver ese vídeo. Prostitución. Los puteros compran la desigualdad. Y decimos que sin prostitución no hay trata. Una explotación que hemos llegado a normalizar en nuestros hábitos. Avanzaremos aboliendo la prostitución. Los cuerpos de las mujeres ni se venden ni se compran, compañeros y compañeras. ¿Qué sienten todos ustedes cuando ven los burdeles? Perseguir el proxenetismo de mujeres que son efectivamente esclavizadas y prostituidas. Nosotros tenemos una posición muy clara, hay que perseguir a los proxenetas, hay que prohibir la prostitución. Hay que prohibir la prostitución, dice el PSOE, pero mientras nosotros seguimos pagando prostitutas con el dinero de todos. Hay al menos 15 diputados, además del Tito Berni, que parecen estar implicados en este caso. ¿Crees que llegaremos a saber esos nombres, César? En la medida en que eso beneficia la estrategia de defensa de los implicados o de los principales acusados, lo sabremos, sin lugar a dudas. Ahora bien, también es cierto que este tipo de personajes que incurren en delitos de corrupción en relación al poder, pues van soltando la información en función de sus intereses. Y evidentemente hacerlo público todo te deja sin armas para negociar. Con lo cual, ¿hasta qué punto lo veremos? Bueno, pues en la medida en que de alguna manera, bueno, pues Pedro Sánchez no le haga un apañito a Tito Berni, pues oye, si le ha hecho un apañito a Chávez para que no entre, a Chávez y a Griñán, mejor dicho, a Griñán, le está haciendo apaños para que no entre en prisión, se ha rebajado el delito de malversación para favorecer a los socios golpistas catalanes, para que no tengan que afrontar las consecuencias de haber dilapidado dinero público después de haberles indultado, por cierto, por el delito de sedición, etcétera, etcétera. Si hemos visto un gobierno que es capaz de adaptar el Código Penal al gusto y a las necesidades de sus amigos y socios delincuentes, bueno, pues el Tito Berni, ¿por qué va a ser menos? Yo me pongo en su piel y dirá, oiga, pues que hay de lo mío, ¿no? Yo también. ¿Y yo por qué no? Vamos a ver, si tenemos un gobierno que se caracteriza, es el primer gobierno de la democracia que hemos tenido en España que adapta el Código Penal a las necesidades judiciales de sus socios delincuentes, porque también es el primer gobierno de la democracia que hemos tenido hasta ahora que tiene socios delincuentes. Hasta ahora esto nunca había ocurrido. Siempre había habido cierto tipo de concesiones a los nacionalistas en función de la aritmética parlamentaria imperante en cada momento en el Congreso de los Diputados, más transferencias, más presupuestos, en fin, más cesión de competencias a los gobiernos autonómicos, cosa que, bueno, pues es muy discutible, pero entra dentro del juego político hasta ahora y dentro de lo que permite la legislación. Pero el gran hecho diferenciador de Pedro Sánchez y su gobierno es que, como muy bien dijo Albert Rivera hace ya algunos años, Sánchez y su banda, pues bueno, ahora de que nos extrañamos de que uno de los diputados se dedica a montar una red de tráfico de influencias y de prevaricación y de cobro de comisiones ilegales, pues bueno, en fin, si los socios de Sánchez en Cataluña hicieron un golpe de Estado, dilapidaron dinero público para financiar ese golpe de Estado y además, en fin, cuando tuvieron que afrontar responsabilidades penales, Sánchez ejerció la prerrogativa del indulto para poner en la calle a los que dieron un golpe de Estado. Es que este gobierno tiene el problema de que, como ha incurrido ya en tantos despropósitos, en tantos asuntos inaceptables, parece como que se está normalizando esta espiral
absolutamente delincuencial que tiene este gobierno, ¿no? Y parece como que lo vamos normalizando y parece además otro clásico de que la corrupción cuando afecta a partidos de la izquierda, pues hombre, es tema de portada 2 días y luego a otra cosa. Pero lo hemos visto con casos de corrupción anteriores. Por ejemplo, el más famoso, el más evidente, el caso de los ERE. Según la sentencia judicial, 670 millones de euros dilapidados, dinero público, en tramas de corrupción en Andalucía. Se dilapidó dinero de formación para los parados en prostíbulos también. Bueno, la querencia de los socialistas por los prostíbulos está acreditada desde los tiempos de Luis Roldán, no es nada nuevo, ¿no? Bueno, pues parece que tenemos un heredero natural de Luis Roldán, ¿no? Pero esta es la desvergüenza que tiene la izquierda, ¿no? Que hace este tipo de cosas y luego pretende seguir autoconcediéndose su habitual superioridad moral y luego encima pretende que, en fin, que cuando se le preguntan por estas cosas, la comparecencia hoy mismo de Patxi López en el Congreso ha sido nauseabundamente, en fin, inaceptable, ¿no? Se le ha visto nervioso, ¿no?, a Patxi López. Yo lo comentaba al inicio que se le ha visto bastante nervioso. Incómodo, nervioso, porque claro, siempre es muy cómodo cuando saltan casos de corrupción de otros partidos ponerte en el papel de justiciero y de adalid de la honestidad y de la legalidad, ¿no? Pero cuando te toca a ti, pues ahí se ve muy bien el doble rasero del Partido Socialista. Ayer mismo en la entrevista en una televisión de ámbito nacional de Pedro Sánchez, bueno, este caso está sub judice, hay que esperar. ¿Sub judice? Si fuera el Partido Popular, ¿qué estarías diciendo? Vamos a ver, o sea, es que siempre es el doble rasero, ¿no? Cuando les afecta a ellos, bueno, hay que esperar. María Jesús Montero igualmente, diciendo que, bueno, vamos a ver las actuaciones judiciales y si salen nuevos casos a través de la prensa o por otras fuentes iremos adoptando medidas. Ahora sí que hay que ser prudente, ahora sí que hay que creer en la presunción de inocencia, ahora sí que no conviene estigmatizar ni hacer causa general por un caso particular de corrupción. Ahora sí que recuperamos ese argumentario. Ahora bien, cuando hablamos de casos de corrupción de hace 10, 15, 20 años, que muchos de ellos están ya incluso con sentencia en firme, el Partido Socialista no tiene inconveniente en sacarlos a relucir siempre que hace falta, claro, siempre que afecten al Partido Popular, evidentemente. Es el doble rasero asqueroso del Partido Socialista con estos temas, ¿no? Es el partido más corrupto que ha habido cuantitativamente en la historia de la democracia. Ningún partido ha dilapidado tantos millones de euros ni ha tenido tantos casos de corrupción en el Gobierno nacional y en las diferentes instituciones locales y regionales que ha gestionado y, sin embargo, van de honrados por la vida, ¿no? Y es el líder absoluto de la corrupción. Bueno, después de los Puyolone, claro, porque nadie del Partido Socialista hasta ahora ha conseguido trincar 3.500 millones de euros y tenerlos almacenados además en paraísos fiscales que no en países catalanes, evidentemente. Además de este asunto que seguro que va a traer cola en los próximos días, también en las últimas semanas se está hablando mucho de una propuesta de Rita Maestre, por ejemplo, para Madrid. De hecho, es una propuesta que va a llegar a la Asamblea y es el que tiene que ver con las ciudades de 15 minutos. Hemos visto al Tito Berni con ese pin de la Agenda 2030 y parece que estas ciudades de 15 minutos podrían tener que ver con esa Agenda 2030. A quienes las critican se les llama conspiranoicos. ¿Qué tienen de malo en realidad esta propuesta y estas ciudades de 15 minutos? ¿Qué pueden suponer para los ciudadanos? Pues mira, Rebeca, estas ciudades soviéticas de 15 minutos, que me gusta llamarlo a mí, lo que supone es violar la libertad de movimientos de las personas. Y voy a empezar citando la Constitución. Artículo 19 de la Constitución española. Los españoles tenemos derecho a elegir libremente nuestro lugar de residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tenemos derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. A ver si los políticos, sobre todo de izquierdas, lo entienden de una puñetera vez. La gente va donde le da la gana, cuando le da la gana y como le da la gana. Y en democracia, los políticos trabajan para que los ciudadanos vivamos como libremente decidamos, mientras que en dictadura somos los ciudadanos los que trabajamos para vivir como los políticos digan. Esa es una gran diferencia fundamental entre una democracia y una dictadura. Las ciudades de 15 minutos, lo único que pretenden con la excusa bonista de mejorar determinados aspectos medioambientales, que no está acreditado por otra parte que se consiga así, lo que pretende es dotar a todos los barrios de todas las ciudades de todos los servicios necesarios para que los vecinos no tengan que salir del mismo y que lo tengan todo a una distancia de 15 minutos a pie. Pero eso, aparte de que es injusto y que es un despilfarro, es que es inviable. Hay miles de personas que trabajan a 20, a 30, 40, 50 kilómetros de su lugar de residencia y tienen que desplazarse. Y muchas de esas personas necesitan el coche. Sí, el coche. Esa herramienta de libertad que permite a la gente hacer la vida que quiere. Muchas personas tuvieron que comprar una vivienda cada vez más lejos de las grandes ciudades por el altísimo precio de la vivienda, a cambio de
aumentar los tiempos de desplazamiento y muchas, cientos de miles de esas personas usaron el coche o recurrieron al automóvil, al vehículo particular para satisfacer sus necesidades de movilidad en cuanto a horarios de trabajo o por cercanía del transporte público al lugar de domicilio o de residencia o del lugar laboral. Es decir, que esta entelequia de que todos los barrios tengan todos los servicios, además que es un despilfarro de recursos, porque no todos los barrios... Que igual no todos lo quieren, ¿no? Porque, oye, imagínate que yo me voy a vivir a un barrio residencial precisamente porque es un barrio residencial y porque no tengo comercios y ya a mí no me interesa tener comercios, sino que me interesa vivir en un barrio residencial y cogen a mí y también me van a plantar pues comercios, oficinas y de todo en mi barrio, ¿no? Aunque claro, ¿y por qué no? Claro, tienes toda la razón. O por qué no un aeropuerto en cada barrio, oiga, así no tenemos que ir a Barajas. Pero esta estupidez, ¿pero esto qué es? Es un despilfarro de recursos. Además, no todos los distritos o no todos los barrios necesitan tener todos los servicios, porque no hay demanda suficiente de vecinos en el barrio para ese tipo de servicios. No en todas las zonas hace falta las mismas dotaciones y elementos públicos ni infraestructuras públicas, y por tanto el desplazamiento es algo consustancial a la naturaleza humana. Y es un despilfarro de recursos, pero en el fondo lo que pretenden es, de forma buenista, te venden las presuntas bondades de los barrios o de las ciudades de 15 minutos para que una vez que consiguieran tenerlo implementado, justificar aún más prohibir el uso del coche, que a eso es a lo que van. Y por otra parte, y esto no es una conspiración o no es de tener carácter conspiranoico, esto es simple lógica, el coche eléctrico no va a poder ser accesible para toda la gente que hoy en día tiene un vehículo de combustión, ¿vale? Porque, por ejemplo, el 80% de los vehículos de combustión aparcan en las calles y no se van a poner puntos de recarga en las calles para recargar a todos esos coches de combustión si fueran eléctricos, ¿verdad? Entonces, como no todo el mundo va a tener acceso a la movilidad individual en coche con el vehículo eléctrico, ya están buscando también otro tipo de subterfugios para coaccionar, cercenar, limitar o estimular, como dicen ellos, que la gente no tenga que coger el coche. Pero el coche, a pesar de que no tengas necesidades de movilidad urbana que lo justifiquen, hay cientos de miles de personas que lo siguen queriendo usar o que lo siguen necesitando para viajes de fines de semana, para escapadas lúdicas. Hay tantos tipos de necesidad de movilidad como personas. Y pretender establecer modelos únicos soviéticos, al único que conducen es a violar los derechos individuales de las personas, a dificultar que hagan la vida que quieran o que puedan tener, y en definitiva a limitar nuestras libertades y nuestros derechos. El artículo 19 de la Constitución lo dice claramente. Tenemos derecho a circular por el territorio nacional. Por tanto, los poderes públicos lo que tienen que hacer es trabajar para garantizar ese derecho y no estar ideando entelequias absurdas de las ciudades de 15 minutos, cuando además Madrid, por ejemplo, es el caso más evidente. Cientos de miles de personas entran a Madrid todos los días a trabajar. Otra cosa es que se hagan cosas inteligentes y que se concilie en la medida de la voluntad y de las necesidades y de las disponibilidades de cada empresa o de cada persona. Por ejemplo, fomentar libremente el teletrabajo. Para las personas y empresas que lo quieran implementar, tiene muchas ventajas, evidentemente. Es gente que no pierde tiempo en el transporte, es gente que ahorra dinero, pero también hay muchas personas que no pueden hacer teletrabajo porque su domicilio no se lo permite, porque tienen niños pequeños, porque tienen personas mayores, dependientes, o porque no tienen una estancia adecuada en su domicilio o en su vivienda para poder hacer el teletrabajo. Entonces, una cosa es que los poderes públicos incentiven o promueven o faciliten o incluso habiliten desgravaciones fiscales para aquellas personas que tomen determinadas decisiones supuestamente buenas. Y otra cosa es que nos impongan modelos únicos que dejan fuera a cientos de miles de personas y que le hacen polvo a cientos de miles de personas. Las zonas de bajas emisiones de las ciudades, 3/4 de lo mismo. Supone que las personas que no tienen un coche con la etiqueta predeterminada no pueden entrar ya a las zonas a determinadas zonas de las ciudades en 145 municipios de España, que lo deben poner en práctica. Claro, con las elecciones municipales al lado, muchos ayuntamientos han decidido esperar a después de las elecciones para evitar el cabreo de la gente y no sea que vayan a perder votos. Pero eso perjudica al comercio, perjudica a la gente que vive fuera de esas zonas, que tiene que llegar a ellas desde lejos en su coche, y en definitiva es ideologizar el transporte con los mismos nefastos resultados que hemos visto con la energía. Nos vendieron las bondades de las renovables, demonizaron la energía nuclear y al final, ¿qué ocurre? Que estamos pagando la electricidad más cara de la historia. Con el transporte va a acabar pasando lo mismo. Tanto demonizar el uso del vehículo particular a lo que nos lleva es a que millones de personas incurran en lo que un progre llamaría exclusión de movilidad, es decir, que no puedan acceder a un vehículo propio y que no puedan moverse ni hacer la vida que han hecho hasta ahora. Y eso es injusto. Muchísimas gracias, César Sinde, periodista de Decisión Radio, por estar estos minutos con nosotros. Hasta la próxima. Gracias a vosotros, un abrazo. Gracias, César.